Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos sorprende positivamente, quiero decir, y nos conmueve todas las escenas que estos días estamos recordando de la Navidad. Ver la encarnación de esa manera, conocer al Señor de esa manera, darnos cuenta de lo que significa la entrega de Dios de esa manera, el nacimiento en la pobreza, en la humildad, en la entrega, en todo eso, pues no deja de conmovernos cada Navidad. Nos resulta, pues yo diría que cada vez nuevo, ¿no? Con la novedad propia del momento de pues volver a ver esas escenas en distintos belenes o en la imaginación, porque sabemos muy bien que estamos reconociendo en esa escena al Hijo de Dios hecho hombre. Así lo decimos con sencillez y quizás sin darnos demasiado cuenta profundamente de lo que significa que Dios esté con nosotros, Jesús con nosotros, el Señor con nosotros, Dios con nosotros. Esta verdad que ilumina toda nuestra vida y que comenzamos ahora en esa parte del curso de retiro a ir meditando también como es habitual, ¿no? Es Jesús, es Jesús, es Jesús. Recuerdo que un día, hace ya años, es Jesús, es conocer a Jesús, reconocerle, ¿no? Hace ya años fui con un grupo de sacerdotes y seminaristas y chicos posibles sacerdotes a Lourdes. Y justo el último año, la última vez que estuvo Juan Pablo II allí, creo recordar, que fue el 2003, me parece, desde en verano. Hicimos una especie de mini convivencia con estos chicos y vemos una par de furgonetas o un recuerdo. Y nos tocó el último día, uno de los últimos días, la misa en la campa a la otra parte del río Gave, junto donde está la capilla del Santísimo, la adoración, que llaman ellos, tienda de la adoración. Pues una gran Eucaristía, misa, que celebraban el Papa Juan Pablo II y celebrábamos pues muchos sacerdotes. Había al mismo tiempo, las diócesis francesas habían puesto una convivencia de monaguillos que ayudaban en esa ceremonia y en otros momentos. De hecho, la situación, para que os hagáis una idea, estábamos en la vía sacra de toda aquella campa, había, como en todas estas reuniones de los papas, pues había cuadrículas donde había gente, y allí en esa vía sacra, a un lado y otro, estábamos dos sillas, el sacerdote con el monaguillo que te acompañaba. Cuando llegó el momento de la comunión, nos fueron distribuyendo por distintos sitios, y a mí me tocó, cerca del altar, el Papa estaba ya muy mal, era cuando aquellos meses, te acordarás, que se lo había sentado en una silla que le habían trasladando, bueno, me tocó por aquella zona donde estaban muchos enfermos, y Lourdes es un lugar, como bien sabes, de enfermos, ¿no?
era muy conmovedor y era muy impactante ver a aquellos hombres y mujeres en sillas de ruedas, en camillas, ayudados por otros, por enfermeros, por voluntarios, por sus familias, recibir la comunión. No había allí un orden, estaba todo muy amalgamado. Y fui dando la comunión acompañado con este monaguillo, y en un momento dado me acerqué a un sitio donde había una señora mayor, relativamente mayor, con su hijo. El hijo no acierto a saber la edad porque tenía una enfermedad degenerativa. Así me dijo la madre, así fue una cosa muy rápida. Y estaba como dormido, con la cabeza agachada. Le di la comunión a la madre y me dijo la madre en francés, entendía muy bien: padre, dé la comunión a mi hijo. Y el hijo estaba, ya te digo, dormido, como caído a la cabeza, y entonces le dije a la madre, es complicado, le miré así, voy diciendo. Y entonces la madre se acercó al oído del hijo y en una manera muy dulce le dijo: fulanito, no recuerdo el nombre, es Jesús. O viene Jesús, como le digo. Y suficiente para que aquel chaval, insisto, no se le da, levantara un poco la cabeza, abriera los ojos y un poquito la boca para dar la comunión. Inmediatamente volvió a la posición anterior. Es Jesús. A mí me conmovió mucho esa escena y me pensé, ¿no? Es decir, como ante la figura de Jesús en la Eucaristía, aquella alma enferma el cuerpo, aquella alma caída, levantaba, era el alma quien podía, más que el cuerpo, levantar aquella cabeza y mirar y recibir al Señor. Y era como la madre que le decía al hijo: pensé, la Virgen que nos dice a nosotros. En fin, para mí me sirvió para hacer oración. La Virgen que nos dice a nosotros es Jesús. Quien está contigo es Jesús. Es Jesús. Hay que conocerle. Y así, para quitar un poco de hierro, me pasó una cosa muy simpática en el colegio donde estaba antes, con los niños de 3 años, primer día y los primeros días que actuaba yo allí con niños pequeños, que luego ya más o menos ya me manejé, pero me senté con ellos y les dije a los niños de 3 años y niñas: ¿sabéis quién es Jesús? Y todos me miraron y miraron a un niño y dijo: este es Jesús. Le dije: bueno, vamos a empezar otra vez, venga. Vamos a empezar otra vez, ¿no? Empecemos por el principio, olvidaos de lo que os he dicho, ¿no? En fin, luego ya me di cuenta que no era camino con niños de 3 años ese, ¿no? Había que hacerlo de otra manera. Pero es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y es que este es como el camino nuestro, conocer a Jesús. Ya lo decía el Padre, ¿te acuerdas? En aquella carta programática, donde nos decía esa frase que ha quedado como grabada, también. En primer lugar, se ha considerado la centralidad de la persona de Jesucristo, a quien deseamos conocer, tratar y amar. Poner a Jesús en el centro de nuestra vida significa adentrarse más en la oración contemplativa en medio del mundo y ayudar a los demás a ir por caminos de contemplación, redescubrir con luces nuevas el valor antropológico y cristiano de los medios ascéticos, etc. Va diciendo cosas que ya quería leerte el tema de la contemplación. En primer lugar, la consideración de la centralidad de la persona de Jesucristo, a quien deseamos conocer, tratar y amar.
Bueno, pues lo que te decía al principio, nos resulta muy fácil, o muy sencillo, o al menos se nos ha facilitado mucho a través precisamente de esto que estamos viviendo ahora, de la Navidad. Es decir, ver al Señor así, pequeño, entregado, generoso, dándosenos, es fácil tratarle, conocerle. Y además, de esa manera tan humana, donde todo aparece, yo diría que como tan asequible, y dio a luz un hijo primogénito, su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo reclinó en un pesebre, porque no hay lugar para ellos en la posada. Se ha hecho pequeño, dices, ya ves, para que decía nuestro padre, se ha hecho pequeño un niño, ya ves, para que te le acerques con confianza. Con confianza. Por tanto, tenemos los medios y el camino claro para conocerle. Luego nos metemos en la vida del Señor, en el Evangelio, de tantas maneras que se nos facilita. Aparte de muchas más cosas que hay escritas y que nos pueden servir, vidas de Cristo, etcétera, etcétera, que es bueno conocer. Pero nos paramos con el Evangelio, que es central, es fundamental. Y ahí vemos muchas cosas. Gestos, palabras, modos de hacer, modos de comportarse, corazón, hasta lo más humano, lágrimas, alegrías, gozos, dolor, en esa humanidad santísima del Señor. Y descubrimos en los milagros su divinidad. Y descubrimos también sus virtudes, la paciencia, la generosidad, la alegría, la entrega, la vida de oración, la comprensión hacia sus apóstoles, sus discípulos, el cariño a su madre, la obediencia, todo, es decir, el descanso, el sueño. Y es que Cristo es veritas vita, es mi camino, mi verdad, mi vida. Es el camino. Y es el camino que yo tengo para llegar a Dios. Es el rostro de Dios en la tierra. Por eso la humanidad, los cristianos hemos querido dibujar el rostro de Cristo, ¿verdad? La iconografía intentó plasmar a través de representaciones concretas, muchas de ellas basadas en la Sábana Santa o en otras, dibujar el rostro de Cristo. Incluso, fijaros, no hay una descripción de Cristo en el Evangelio, en el sentido físico de la palabra, era alto, tenía media tanto, no hay una descripción, pero a través de lo que los ojos de los apóstoles, los ojos de los discípulos y los evangelistas lo que escriben, pues nos imaginamos cada uno a su manera, se imagina al Señor, y quizás, pero es que el cristiano hemos querido como conocer ese rostro de Cristo, ¿no? Entonces lo hemos dibujado, lo hemos plasmado en el arte, en el arte. La cara de serenidad, la cara de paz, la cara de la sonrisa, los ojos, el camino. Quiero conocerte, Señor. Tú eres el camino, tu rostro es el rostro de Dios en la tierra para llegar al cielo, para llegar al Padre. A mí me facilita meterme en esa vida íntima de la Santísima Trinidad y vivir la gracia y el sentido personal de mi vida a través de la figura histórica de Cristo, que es Dios. El camino. Por eso tengo que conocerle y amarle. Centralidad de Cristo. Hemos leído. Y es la verdad. Y es la verdad. Una verdad que además, pues, me arrebata, me atrae muchísimo.
Me trae muchísimo. Aunque a veces, Señor, pueda no entenderte. Por lo que me pides, o por la actitud que tú tienes, o por cosas que tú, Señor, haces, puedo no entenderte. Pero es que la lógica divina es distinta de la mía. Es una lógica que además está basada en la verdad, en la entrega, en dárselos. Es la verdad, que además ha querido pasar pues por la cruz y nos enseña en esta escuela maravillosa que es la de Cristo cuál es la ciencia de la cruz. Y sabemos que para amar al Señor necesitamos también, evidentemente, esa ciencia de la cruz. El Padre lo decía en este punto. Aunque a veces algunas situaciones puedan hacernos sufrir, Dios se sirve de ellas, con frecuencia de ellas, para identificarnos con Jesús. La ciencia de la cruz, situaciones que nos hacen sufrir. Como dice la carta a los Hebreos, Él aprendió por los padecimientos la obediencia y trajo así la salvación eterna a todos los que le obedecen. Nos trajo la libertad de los hijos de Dios. La libertad de los hijos de Dios. Aceptar las limitaciones humanas que todos tenemos, sigue el Padre, sin renunciar a superarlas en la medida de lo posible, es también manifestación y fuente de libertad de espíritu. Aceptar las limitaciones humanas que todos tenemos, sin renunciar a superarlas, evidentemente. Conocer al Señor me lleva a conocer a mí también. Conocer al Señor me lleva a aceptarme también a mí. Conocer al Señor me lleva también, pues eso, a intentar imitarle a Él que es el camino, que es la verdad. Pensad, por contraste, en la triste actitud del hijo mayor de la parábola, como echa en cara a su padre tantas cosas que han ido guardando poco a poco, que ha ido guardando con amargura en su alma, y cómo tampoco es capaz de sumarse a la alegría familiar. Su libertad se había ido haciendo pequeña y egoísta, incapaz de amar, de entender que todo lo mío es tuyo. Vivía en su casa, pero no libre, porque su corazón estaba fuera. Vivía en su casa, pero no libre. Traemos después a esto. La ciencia de la cruz me enseña qué es la libertad. Me enseña el camino para llegar al cielo, para llegar a Dios. Es la vida. Y yo quiero conocer tu vida, Señor. Y para eso, como un personaje más, meterme en el Evangelio. Admiradme ante tu humanidad santísima. Intentar estar a tu lado, al lado de tu cuna, de tu pesebre, en silencio contemplándote, o junto a ti en la cruz contemplándote. Contemplándote. Que tengamos buenos gestos con Dios, una actitud positiva con el Señor. Que ojalá sea nuestra vida de tal manera que para nosotros todo esto que estamos hablando, y especialmente nuestra vida contemplativa, nuestra vida de oración, sea como el eje de toda nuestra vida, de nuestro día. Es decir, ¿qué centra mi vida? Cristo. ¿Y cómo trato a Cristo? Pan y palabra. Pan y palabra, Eucaristía y oración. Esto es lo fundamental, el eje. El eje. Quizás parámetros, pero el eje. Pan y palabra, vida de Cristo, ser otro Cristo.
a través del pan y la palabra, la oración, la Eucaristía, fundamental. De ahí que mi oración tenga que ser algo que tenga consistencia, es decir, que cada día me ayude, o sea, que cada día sea como un momento de estar con el Señor, de gozar, ya hablaremos también un poco de esto, pero pan y palabra, oración. No envidiamos, decía muchos autores, dicho, a los contemporáneos del Señor, porque el Señor es el mismo erit hodie ipset in secula. Pero nos gustaría tratarle como lo hicieron Santa María y San José. Esto era don Álvaro. Vamos a obsequiarle con muchas delicadezas, cada uno las que quiera. Procuremos vivir pendientes de Dios. Él no nos abandona. Por eso pedimos hambre de tratar a Jesús, hambre de tratar al Maestro, dice Camino, porque así crecerá nuestro deseo de ver el cielo. Estaremos en la tierra el tiempo que Él quiera. Y cada día tendremos más ganas de ver su rostro. Vultuntum Domini requirar. Quiero ver tu rostro. Fijaos que se ha puesto a nuestro alcance y quiere estar a nuestro lado durante toda la eternidad. Toda la eternidad. Por tanto, fijaros, la vida cristiana, de la que hacemos ahora también un repaso, la vida cristiana consiste sobre todo en conocer y amar a Cristo. Lo hemos escuchado muchas veces, pero yo creo que esto es algo que tenemos que meternos en el corazón, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces, y seguramente lo habrás tenido como examen de particular o lo que fuera, con frecuencia, ¿no? La vida de oración, la vida contemplativa, querer al Señor, tratarle, conocerle, y seguramente te habrá ayudado mucho durante el tiempo, porque es un clásico, pues tratar al Señor a través del Evangelio o de un libro, buen libro de teología espiritual, una vida de Cristo, y seguro que tienes en la cabeza alguno que te ayuda más que otro. Bien. Tenemos en casa, en los centros, el Señor, el oratorio, está Cristo. Tenemos todos los días un montón de momentos en los cuales nos paramos a hablar con Él, o en el Evangelio, o a recordar los misterios del Rosario, su vida, o al contemplar, no sé, o simplemente al ir durante el día, pues eso, tratándola a través de la presencia de Dios, las normas de siempre que llamamos. Acto de amor, acto de desagravio, oración oratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros, por tanto, o sea, la continuidad de cosas que tenemos que nos facilitan tratar al Señor. Sin olvidar el eje que te decía antes. Por tanto, mi vida cristiana consiste en conocerte, llamarte Señor. Ser, ¿por qué? Porque conociéndote, llamándote, querré más. Y queriéndote más, intentaré parecerme más a ti. Te preguntaré, Señor, ¿tú esto cómo lo harías? Señor, ¿qué piensas de esto? O Señor, dame luces alrededor del tema. Voy a dar esta charla o voy a atender a esta persona en la dirección espiritual. Dame luces para saber hacerlo o para dar el consejo acertado. Señor, ayúdame a estar atento durante el rato de oración o en la Santa Misa y lo tengo dentro de mí después de la comunión y es que en ese momento de intimidad más íntima, vale la redundancia, con el Señor, estoy feliz porque tengo conmigo a Cristo. Y cuando estoy, decía nuestro Padre en aquel punto Camino, ¿te acuerdas? Cansado de trabajar, levanto la vista y choco mis ojos con la cruz de Cristo y vuelvo a trabajar. Porque me quiero identificar contigo.
O cuando voy a descansar también, porque hago deporte, porque descanso, por lo que sea, porque voy un rato de paseo, porque voy con un amigo, no dejo de ser Cristo allí. Es decir, tengo presente que en ese ambiente más relajado, simpático, de fiesta, de lo que sea, de tomar unas cervezas, de lo que sea, soy Cristo. Y vivo en presencia de Cristo. Y no pierdo, por tanto, el tono sobrenatural que me da saberlo. Y así podemos ver todo. Pero yo, de alguna manera, estoy haciendo que mi vida cristiana consista sobre todo en conocerte y amarte, Señor. Crecer, por tanto, en ese amor, en esa caridad. Mirándole, sabremos lo que significa amar y exclamaremos, Señor, cuánto te necesito, cuánto te quiero. Cuánto te necesito y cuánto te quiero. Qué bueno es, ¿no? Que precisamente vayamos por este camino en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Cristo, tenerlo ahí. Y así mi vida, mi día, quiero decir, se convertirá, casi sin esfuerzo, bueno, con esfuerzo, pero entiéndeme, cuando pasa el tiempo uno va en una conversación con el Señor. En una conversación con el Señor. ¿Y sabéis por qué también? También por qué. Porque descubriremos algo que me parece que es fundamental. Que está muy resumido y dicho en aquella frase de nuestro Padre, cuando mirando a la gente, mirando a nosotros, nos decía aquello tan bonito y tan profundo, por otra parte, de aquello, ¿sabéis por qué os quiero tanto, hijos míos? Decía, porque veo bullir en vosotros la sangre de Cristo. Claro, esto es muy serio, entendedme, tiene una profundidad muy grande. De hecho, hay un estudio sobre esa frase, escrito por don Antonio Aranda, no sé qué fue. Porque entonces he asumido, al poder decir eso, que Cristo está en mí y a los demás. Y quiero a los demás porque son Cristo. Porque ven ellos en Cristo. Y no ofendo a los demás porque son Cristo. Y no engaño, no miento, no sé, porque estoy mirando a Cristo. Ese respeto de la dignidad humana y de los demás y el cariño nace de esto, que estoy tratando en los demás a Cristo. A Cristo. Lo explicaba de una manera tremenda la Madre Teresa de Calcuta cuando llegaba a decir aquello de cada vez que toco el cuerpo de un enfermo, de un moribundo, estoy tocando el cuerpo de Cristo, decía. El cuerpo de Cristo. Aquel hombre que se moría Claro, esto es llegar a una unión con el Señor muy grande, ¿no? Porque entonces, ¿por qué les quiero? ¿Por qué quiero a este? ¿Por qué trato pues mis hermanos, mis padres? Cristo. Hay que dar este paso, con la gracia de Dios. Vamos a pedirle a la Virgen que sea así. Iniciamos esta parte del curso de retiro mirando al Señor ya. Iremos viendo diversas cosas, como es habitual. Pero lo que yo te puedo decir, pero sobre todo hazlo tú. Durante estos ratos, hazlo tú. Por tu cuenta, si quieres. Quizás te sea más fácil que mis palabras. Por tu cuenta. Pero métete en la vida de Cristo. Intenta acompañarle estos días más, especialmente en Belén.
Permítete y dile al Señor, dame luces, Señor, para conocerte un poquito más y para quererte mucho más. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.